Bienvenidos a Mensajes de Esperanza con el pastor Heisen Cordero. ¿Qué tal, queridos amigos? Una bendición poder reflexionar en la palabra de Dios. Hoy lo haremos desde el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 3, y la Biblia dice así: Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Amigos y hermanos, la historia de Jefté es una de las historias más dramáticas de la Biblia. Podría ser sin problemas digna de una película o serie actual y con mucho rating y con muchas visualizaciones, con muchos views, como se dice hoy. Y es que se trata de una historia con todos los elementos para estar en el top 10 por semanas y meses. Jefté nació en una relación extramatrimonial. Su mamá fue una prostituta, dice el texto. Su padre, Galaad, lo llevó a su casa para vivir con sus demás hermanos. ¿Te imaginas cómo habrá sido la niñez de Jefté? Jefté pudo pensar una y otra vez que su nacimiento fue un error, que jamás debió nacer. Vivir con su madrastra y con sus hermanos o medios hermanos debió ser terrible. Un día, su padre Galaad murió. Cuando esto sucedió, se quedó completamente solo. Sin embargo, lo peor no fue eso, sino que sus hermanos, viendo que Jefté heredaría también con ellos, lo echaron de su hogar y familia. Qué triste, ¿verdad? La Biblia dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Jueces 11:3. La palabra huir indica que escapó por su vida. Su vida estaba en peligro y tuvo que abandonar su casa para habitar en tierra de Tob, que significa bueno. Paradójicamente, en ese lugar bueno se juntaron hombres ociosos. En aquellos tiempos los hombres ociosos eran llamados así por su mala reputación. Generalmente eran personas inútiles para la sociedad, delincuentes muy probablemente. Ese era el tipo de amistades que encontró Jefté en esta tierra. ¿Qué podría esperarle a un hijo ilegítimo en aquellos tiempos? ¿Tendría un buen futuro a no ser un delincuente más? Y amigos y hermanos, no es lo que tú seas, sino lo que Dios puede hacer en ti. Dios no llama a los mejores amigos, tampoco llama a los peores. Dios llama a aquellos que serán usados por Él grandemente si tan solo se dejan guiar, si tan solo se ponen en las manos de Dios. ¿Quién podría fijarse en Jefté como libertador del pueblo de Dios en las manos de los amonitas? Los amonitas estaban haciendo la vida difícil del pueblo de Dios. ¿Quién podría imaginarse que Jefté, un delincuente entre comillas, se convertiría en el libertador de las manos amonitas? Jefté era un muchacho con todas las desventajas en su contra. No tenía un buen apellido, tampoco tenía una formación idónea. No obstante, tal parece que era muy conocido por sus habilidades de lucha. Muy probablemente por su pasado o presente en Tob, se había ganado un nombre entre los de su tierra, lo que le llevó a ser conocido como líder. Los ancianos fueron en busca de su ayuda y le prometieron ser el caudillo, el líder del pueblo para luchar contra los amonitas, hijo de Amón. Jefté les hace recordar que un día fueron los mismos ancianos los que respaldaron a sus hermanos para echarlo de entre ellos. Finalmente, Jefté y los ancianos llegan a un acuerdo y el hijo de una prostituta, el hijo ilegítimo, se convierte en el juez, caudillo de Israel para luchar contra los amonitas. Versículos 12 al 28 de Jueces, capítulo 11. Amigos, esta historia es muy interesante porque las siguientes escenas revelan que Jefté era un hombre religioso. Conoce la historia y el problema supuesto que los amonitas tenían contra el pueblo de Israel.
Sabe defenderse y argumentar su posición, pero también sabe enfrentar al enemigo con fe. Tristemente, también aprendió en Tob y de las amistades ociosas costumbres que no eran para nada israelitas. Y así fue que prometió la vida de un ser humano a cambio de la victoria. Dios no pidió tal cosa, pero fue Él mismo, movido por la emoción o no sé por qué razón, lo que le llevó a hacer tal promesa. Versículos 30 y 31. Dios le dio la victoria de manera extraordinaria, y cuando Jefté volvió a su casa salió a su encuentro su hija. Versículos 34 y 40. La historia es más trágica. Muchos estudiosos de la Biblia aquí esquivan hablar de la promesa de Jefté y lo trágico que resultó para su propia hija la victoria que su padre y el pueblo obtuvieron. Sin embargo, en ningún momento Dios pidió eso. Tampoco en ningún momento Dios reclamó esa promesa. Todo estaba en Jefté. Yo creo que Jefté pudo pedirle perdón a Dios por esa promesa. Yo creo que Dios es bueno y podría haber perdonado. Pero debemos ponernos en los zapatos de Jefté, quien tenía una formación un tanto secular por todo su trasfondo. Y eso le hizo prometer cosas que luego tendría que arrepentirse. La historia de Jefté nos enseña por lo menos 3 lecciones. En primer lugar, reconocer que nuestro nacimiento no es un error, es parte de un plan divino, a pesar de todo. En segundo lugar, entender que no es lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser en las manos de Dios. Y finalmente, recordar que no es bueno prometer movido por emociones, ni alegres ni enojados. Esas promesas traen fractura. Hoy es un buen día para recordar que no eres tú, sino es lo que Dios puede hacer a través de ti. Que tengas un feliz día, no te olvides, sea un mensajero de esperanza, comparte esperanza, comparte salvación. Abrazos.